Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompaña en el estudio el psicoanalista argentino radicado en Colombia desde hace más de 45 años, Luis Schnitzman. Usted me disculpa la pronunciación, pero lo hago a la colombiana. Y el panelista frecuente en nuestro programa, Sebastián Acosta Zapata. Hemos invitado al maestro, que a él no le gusta que le diga maestro, pero yo se lo digo, Luis Schnitzman, porque queremos provocar con él en esta entrevista una conversación sobre el poder de la palabra, sobre lo que él llama Colombia una escuela taller para construir diálogo social, para construir psicoanálisis comunitario, para vencer nuestros demonios internos, los de la sociedad como tal, a partir del poder de la palabra. Ese es un poco el enfoque que le vamos a dar en esta mañana a esta entrevista y conversación. A los dos los saludo. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, José Alberto. Buenos días a toda nuestra audiencia. Esperemos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel. Muy bien. Si miramos al azar 3 o 4 de las noticias que marcan la coyuntura de la actualidad, nos encontramos. 1. El presidente Iván Duque está en Londres, pero en Londres lo reciben por un lado manifestantes gritándole asesino y por otra políticos, no solo británicos, sino de la Unión Europea, que más o menos le están haciendo la pregunta capciosa: ¿y cómo está su apuesta por defender el proceso de paz? Ante lo cual él tiene que saberse mover, intentar explicar, y pareciera que no se le cree del todo en la comunidad internacional. Eso 1. 2. Simultáneamente en Colombia asistimos a que han tirado un globo al aire. Este fin de semana el periodista Ervin Hoyos, que durante muchos años tuvo un programa que se llamó Voces del Secuestro, ahora se dedicó a hacer activismo político y está promoviendo un referéndum contra la JEP, contra las Cortes y contra el Congreso. Está pidiendo que se acabe la JEP, Justicia Especial para la Paz. Está pidiendo que se acaben las Cortes y que quede una sola Corte. Y está pidiendo que el Congreso se reduzca como mínimo a una Cámara, o en todo caso a la mitad de sus integrantes. ¿Qué va a pasar con esto? Se requieren 1.800.000 firmas. Ya comenzó la carrera contra el reloj para recogerlas. Si eso ocurre, ¿qué significa desde el punto de vista del psicoanálisis comunitario y del psicoanálisis social? Simultáneamente con esto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en entrevista que le hizo la W la semana pasada, defendió su tesis del estado de opinión y dijo que el estado de opinión, al contrario de debilitar, ayuda a consolidar un Estado de Derecho. Los que han estudiado
y quienes hemos estudiado un poquito la historia, sabemos que el fascismo precisamente se funda, se sustenta en el discurso del estado de opinión, que es un estado demasiado frágil desde el punto de vista de la estructuración institucional de un estado. Esos son los tres aristas que le quiero poner en la mesa al profesor Luis para que él comience a provocarnos nuevas preguntas en este momento. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Bueno, llegó a Europa el presidente con la polarización incluida, ¿no? A cuestas. Sí. El estado de opinión es, si eso significa, como históricamente se ha visto, sustituir la justicia por una condena en los medios de comunicación, eso rompe con la democracia. No tengo mucho más comentarios que hacer porque es una cosa tan violenta que solo veo lo que significa estructuralmente, ¿no? La democracia está basada en los tres poderes independientes, etcétera, etcétera. Si eso desaparece y solo la prensa manipulada por la opinión del poder es la que juzga el bien y el mal de los ciudadanos, eso no lleva a una consolidación del Estado de Derecho, lo desmonta totalmente. Profesor, yo en ese marco quisiera preguntarle, desde una lectura un poco psicoanalítica, el reflejo que el pueblo colombiano tiene acerca del padre en Álvaro Uribe Vélez, o en esta, digamos, figura de un hombre que es, digamos, que quiere imponer su palabra como del lugar, que no respeta, digamos, instituciones, que no respeta procedimientos, que en este afán de instaurar lo que se ha llamado estado de opinión, no le importa pasar por encima de la tradición institucionalista, la Constitución y demás. Digamos, ¿cómo se puede realizar una lectura de este personaje desde el pueblo colombiano, desde el psicoanálisis, en relación con el padre? Sí, yo estaba comentando recién con don Alberto que el esquema de mi próximo libro tiene como título y como hipótesis Colombia, sociedad edípica, desde el psicoanálisis. Explico un poquito eso de lo edípico. Eso se refiere a la primera hipótesis de Freud sobre el primer armado con que se encuentra el ser humano bebé cuando empieza a crecer en el seno del hogar con su mamá, su papá y sus hermanitos, donde se da el primer armado afectivo y emocional. Allí aparece el amor extremo, allí aparece el odio extremo, allí aparece la generosidad extrema y allí aparece la agresividad extrema, en ese pequeño niño que hemos sido todos. Bueno, eso después, en el proceso de socialización, se modela, aparecen más que esos 4 primeros símbolos primarios de los que se nos arma el alma, ¿no? Entiendo en esa hipótesis de este libro que en Colombia eso ha sufrido una falta de evolución. Por eso lo titulo Colombia, sociedad edípica. No se ha podido salir de las primeras emociones, de las emociones primarias. No ha habido un padre, tú hablabas del padre, no ha habido un padre que modelara ese amor y odio por la madre, ese odio y amor por él, ese acuerdo con los afectos con los hermanos, ¿no? Esto es un tema bíblico. Caín y Abel ya se quedaron ahí, matándose unos a otros. ¿Por qué los ciudadanos colombianos se matan unos a otros? Bueno, esa es una hipótesis desde el psicoanálisis que pretende dar un enfoque para pensarlo. Pero uno lo escucha a usted y se pregunta, bueno, pero si su hipótesis se valida, ¿qué explicación tiene? Porque somos andinos
con los ecuatorianos, con los peruanos, con los bolivianos y aún con los venezolanos y con los panameños incluso. Pero en esas otras sociedades no se ve tal grado de agresividad fratricida, de entronque para matarnos y para exterminarnos unos a otros. Habrá que mirar la historia particular de la comunidad de este país. Desde el psicoanálisis, desde la experiencia clínica, las situaciones patológicas empiezan por situaciones coyunturales, como una bola que se pone a rodar y te lleva por delante. Después tú le haces un esquive y te sales por otro lado y armas de otra manera, pero a veces no se arma. A veces se llega a las neurosis, a la psicosis, porque no se puede armar de otra manera. Entonces es como una bola, los historiadores nos tendrán que ilustrar, que se largó a rodar y que se llevó por delante el orden simbólico de una comunidad. Profesor, frente, digamos, a ese panorama, ¿cuál sería, digamos, la terapia para planearlo en esos temas, digamos, psicoanalíticos? Digamos, ¿cuál sería la terapia, digamos, a gran escala, o por lo menos unas ideas, unas noticas muy breves para, digamos, dejar este comportamiento fratricida, este comportamiento, digamos, de criminal entre hermanos? Digamos, ¿cuáles pueden ser unas pinceladas elementales yo creo sobre eso? Con total modestia que estas palabras, hablando de la palabra, la importancia y el efecto de la palabra que decimos hoy, que es tomar conciencia de que hay un factor inconsciente que nos ha llevado y nos sigue llevando y nos sigue arrastrando en una dirección nefasta, es un primer paso terapéutico, ¿no? Es que uno se dé cuenta de que está metido en un mal camino, creyendo que es un buen camino, que hay una cosa inconsciente. Lo del psicoanálisis es el invento de que hay un aspecto inconsciente en la mente, que lo que quiere decir es lo que dice la palabra, que no es consciente. Nos pasan las cosas más fuertes, más importantes, y no tenemos ni idea de que nos pasan. Creemos en general que nos pasa lo contrario. Todos nos creemos buenos, bonitos y no baratos y no ricos. Bueno, todos nos queremos lo mejor. Y a veces no lo somos, a veces somos lo peor, pero lo inconsciente lo tiene estructurado para que uno vea lo contrario. Entonces hay algo inconsciente en lo que nos pasa. Yo diría que esa es la primera etapa de cura, la concientización de que hay un aspecto inconsciente que nos viene llevando por delante. Nos tenemos que plantear, que sentarnos a mirarnos al espejo y decirnos: ¿Qué le pasa a mi inconsciente? Inconsciente, querido inconsciente, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Pienso que esa es la primera etapa. Bueno, pero dándole pita a ese enfoque suyo, yo le he escuchado a alguna persona en algún momento que hacía todo un debate sobre el concepto de tolerancia. Y él decía: yo no acepto que se nos invite a ser tolerantes, porque el solo hecho de presumirte tolerante te da una especie de superioridad moral frente al otro, porque no se tolera sino lo que estorba, lo que incomoda, lo que no se ajusta a mis ideas o a mi perspectiva. Y desde ese punto de vista él planteaba que pensaba que uno de los equívocos que teníamos en ese enfoque de sanación, si se quiere decir así, social, es la prédica de la tolerancia, porque la prédica de la tolerancia siempre supone un superior moral frente a otro superior e inferior moral, y eso nos llevaría entonces a hablar de un estado dialogante, una sociedad dialogante. Ayúdenos a entender eso, profesor. A mí me parece que la hipótesis de la tolerancia tiene de bueno el dejar de lado la polarización emocional, pero creo que puede estar mal enfocada si se mira en el afuera de una persona con el otro. Hay que ser tolerante con uno mismo, porque uno tiene lo mejor y lo peor.
Y uno de algún modo, si ha construido una comunidad fratricida, que se dice rápido, aunque uno sea pacifista, uno es culpable, uno es responsable, uno ha participado de eso, porque no ha sabido hacer otra cosa, no ha sabido encontrar caminos, ayudar a los hermanos, no ha sabido, no ha podido, no ha querido, es una cuestión de deseo inconsciente, ¿no? Entonces creo que la tolerancia es muy adecuada contra la polarización que nos tiene embarcados en estas locuras, pero tiene que ser básicamente hacia los propios demonios la tolerancia. No hacia los de afuera. De los Primero otros. hacia los propios, ¿no? Para no caer en una situación, como usted decía, de vanidad despreciativa. Y después podré tolerar lo de los otros. Me viene a la cabeza una frase terrible de Ronald Lang, un gran psiquiatra, antipsiquiatra londinense de los años 50, 60, que escribió un libro que decía en su portada: todos somos asesinos y prostitutas, donde sintetiza perfectamente los demonios que somos todos y los ángeles. El monstruo que tenemos dentro. Sí, el monstruo y las maravillas. Esos somos los humanos, hijos de un conflicto, pero bueno, hay que superar ese conflicto primario. No hay que llevarlo a la acción, a las acciones, hay que llevarlo a la palabra. Profesor, frente a eso y ampliando el concepto de violencia y conflicto, porque Colombia no solamente ha tenido la violencia y el conflicto político, conflicto armado entre la guerrilla, los paramilitares, narcotraficantes, el Estado y demás, sino que tiene otra violencia de pronto mucho más sutil, pero mucho más cotidiana, que como ya es, digamos, un hito, se manifiesta cada día familiar, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, y en el que, digamos, se entiende que hay tal vez la mayor cantidad de homicidios en Colombia en esas fechas, que incluso han matado más gente que el conflicto político propiamente dicho. Frente a eso, digamos, ¿usted qué lectura da en la medida de la posibilidad que el pueblo colombiano empiece a manejar mejor sus emociones? Porque eso, digamos, es un asunto de que se mata el hermano, el papá, la mamá, el primo, el tío, el sobrino, digamos, y entra allí en eso que usted recién comentaba, frente a los estímulos o los sentimientos primarios. Entonces, ¿cómo se hace para que por lo general son, digamos, los que cometen estos hechos, son, digamos, personas con baja escolaridad, con bajos recursos económicos, con baja, digamos, disposición a gestionar sus propias emociones? ¿Cómo lee eso usted? Sí, lo primero que me viene a la cabeza en esta lectura que tú me pides es una escena bíblica. Se reúne la familia para amarse, muchas veces se aman, también hay que decirlo, y terminan matándose, digamos, el tema estadístico y humano terrorífico, ¿no? Lo segundo que me viene a la mente es una invitación a los alcaldes, a todos los alcaldes del país, porque eso pasa en todo el país, entiendo, a hacer talleres de psicoanálisis comunitario con el tema de las fiestas familiares y la violencia. Y que invitemos a grupos de gente, que somos todos, por interés o por padecimiento propio, a reflexionar sobre el tema en grupos, con una coordinación. Eso puede ser útil. Eso es en el orden de lo que yo llamo psicoanálisis comunitario, ¿no? Con el concepto de inconsciente, invitar a la gente sobre un tema de motivación común en grupos a hacer talleres con una coordinación psicoanalítica para mirar qué pasa. A mí me parece muy... La gente va a decir lo que pasa y eso permite una elaboración. A mí me parece muy importante ese enfoque del psicoanálisis comunitario y me lleva a pedirle que nos ayude a comprender lo siguiente.
Así como Sebastián habla las fiestas, la violencia que se vive, digámoslo, intrafamilia o intracomunidad cercana. Miremos el feminicidio o miremos el abuso a menores, el abuso sexual y el maltrato a menores. También para hacerle eso que usted llama el psicoanálisis comunitario, porque me temo que lo que ocurre muchas veces es que las reuniones que se hacen, por ejemplo, cuando hay un feminicidio, es para hacer debates políticos, es porque hay situaciones de poder, es porque el Estado, pero no se hace ese buceo en profundidad, que es lo que usted está invitando. Sí, se trabaja como si el inconsciente no existiera. Más o menos. Y bueno, este señor alemán, el viejo Freud, ya fallecido, que no lo dijo todo, después se han seguido diciendo cosas, pero que es la base casi que de todo, ¿no? Él construye como concepto de inconsciente, él enseña que soñamos tanto de noche como de día. Son ideas curiosas, interesantes, que llaman a la reflexión, ¿no? Bueno, ¿cómo de día? Y porque de día está el inconsciente, que tiene un diablito negro y otro blanco y qué sé yo, que te van diciendo y haciendo sentir qué es lo bueno y qué es lo malo, y no tenemos ni idea de eso, ¿no? ¿Y la pregunta cuál era? La de feminicidio y de abuso a los menores. Claro, que se organiza la situación desde la sociedad, desde la misma realidad, ya sea política, sociológica. Eso no está mal, eso está bien, es parte de la realidad, pero no existe el trabajo con lo inconsciente. No se pone a hablar a la gente tratando de escuchar entre líneas qué pasa y qué piensan y qué sienten frente a la violencia, al abuso infantil, al feminicidio, a todos estos horrores de una guerra, Bueno, esto no es solo de Colombia, ¿no? Esto es una cosa bastante mundial, lo del feminicidio y muchas cosas, ¿no? El abuso de los niños. Pero se deja afuera el inconsciente, entonces es lo mismo, es la misma bolsa para mí. Psicoanálisis comunitario es reunir con base en un tema que motiva en común a unos grupos de gentes, en este caso, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, etcétera, a hablar al respecto, que ellos nos enseñen, que ellos digan lo que inconscientemente saben, porque ellos son los que lo viven, no lo sabemos los que están afuera. Como psicoanalista, yo cuando viene un paciente, llevándola a la clínica del consultorio, me declaro ignorante total, porque entonces a lo mejor puedo escuchar lo que el otro dice, le doy la palabra porque él inconscientemente sabe lo que le pasa, aunque no lo sepa descifrar. Es lo que hay que hacer en grupos sobre estos temas. Es una propuesta a los alcaldes realmente, es una cosa que seriamente hay que pensar. Talleres de arte. Talleres de arte, sí, en el sentido, como hablábamos otra vez, de que el arte tiene que ver con la movilización inconsciente, sí. Profesor, aquí viene la pregunta del millón. En una sociedad que no habla, que no verbaliza, que ve la emoción como una debilidad y la emoción frágil, digamos, el sentimiento, la culpa, la vergüenza, el afecto mismo, lo ve como debilidad, lo ve como vulnerabilidad, que no manifiesta amor, que no manifiesta cariño, que no manifiesta afectos. ¿Cómo se da ese paso a no hablar, a verbalizar eso que inconscientemente está, pero que no se hace consciente, y que es cuando en el proceso de verbalización toma conciencia? Digamos, ¿cómo dar ese paso? Reuniéndolos para hablar sobre el tema. Mire, le cuento una anécdota. Yo vengo a reunir a gente sobre temas críticos por el mundo, mi país de origen, España, donde viví 20 años. Y en España hacíamos reuniones con la alcaldía de Alcorcón, que es una ciudad de las afueras de Madrid, de 150.000 habitantes, sobre el tema de la antigua guerra civil. Quedaban pocas personas vivas, pero quedaban unas cuantas ya viejas. Y me acuerdo, la anécdota, de dos viejos que habían vivido en la misma manzana, casi que en la misma cuadra,
que se encontraban en ese rebuir de presencias del pasado y de las almas y de los dolores guardados, y en un momento uno se levanta, se pone frente al otro, lo llama, el otro viene, se dan 2 abrazos y se ponen a llorar. A los 80 años, después de 60 años de tener guardado un silencio, no se habían vuelto a saludar en la misma cuadra. Bueno, me parece un ejemplo más que plantear una explicación teórica, ¿no? Y a usted lo emociona. Total. Eso habla de las emociones que hay que sacar. Claro. Pero bueno, eso me permite introducirnos en el interior de la JEP. La JEP hasta ahora ha sido mirada como una estructura jurídica, como una apuesta política, como un juego de poderes, que llega el paramilitar y se sienta, o se sienta el guerrillero, o se sienta el soldado, o se sienta el político, y que allí simplemente se van a cocinar cosas de poder. ¿No será que nos falta mirar ese otro componente, el que usted está haciendo referencia? Esos 2 excombatientes de la Guerra Civil Española, aquí, todos los que se sientan allí, así lo hayan hecho en el campo o no, han sido todos excombatientes de uno o de otro lado de esa guerra que hemos vivido en Colombia. ¿Cómo hacer para que en la JEP también se le dé cabida a esas aperturas emocionales, a esas aperturas psíquicas, y no que simplemente sean las confesiones y los acuerdos políticos? El psicoanálisis comunitario es la clave. Pero ¿cómo introducirlo en la JEP? Bueno, estamos planteando que eso existe, que hay una experiencia de tiempos con esas cosas y que parecen haber sido útiles para la gente. La JEP es una estructura jurídica. Entonces, no sé si en ese lugar, adentro de esa estructura jurídica, puede haber este espacio, pero no está mal mandar el mensaje y que lo piensen los jueces que componen la estructura. Lo demás no lo sé. Yo siento que ustedes me hacen una demanda de ¿esto cómo se arregla? Usted que es médico del alma. Lo que pasa es que y yo siento que los tengo que frustrar y le digo, bueno, yo tengo estas hipótesis y esta experiencia. Con la venia de Sebastián, antes de que haga su pregunta. Pero yo a lo que quiero referirme es a lo siguiente, profesor. Apriete. Llega un guerrillero Sí, que haya hecho muchas embarradas duras, y llega un paramilitar que ha hecho muchas embarradas durísimas. Usted, desde su experiencia, desde su estudio, su aproximación a lo que se llama la medicina del alma, a esos 2 seres humanos que han sido asesinos, exterminadores, decapitadores, violadores, todo lo que queramos poner de demonios, les da el beneficio de que un día ellos puedan sentir verdadero y total arrepentimiento, y a partir de esa concientización de sus fechorías sean otro tipo de ser humano? Si eso es posible, es la pregunta. Sí. Sí, eso es posible. Yo cuando he abierto entidades de talleres con 20, 30 personas, 15, 20 personas, 30 personas, que han participado en masacres de lado y lado, y esto un poco a la española, por la palabra que voy a usar, que es un taco, como dicen allá. Yo empiezo diciéndoles, bueno, para mí ustedes son todos unos cabrones seres humanos, así que vamos a ver si los seres humanos, que son todos, nos dan algunas palabras. Entonces ya estamos todos condenados. Estamos todos condenados, nadie es perfecto, nadie es bueno, lo dijo el Papa, recen por mí cuando subió, ¿no? Porque yo soy pecador, etcétera, etcétera. Bueno, esas cosas que son cosas de las tradiciones religiosas, tienen su estructura psicológica humana muy acendrada, muy profunda, ¿no? Nadie está libre de pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, etcétera, etcétera. Eso sigue siendo, por misteriosas razones, actual. Y el misterio es que la gente que escribió la Biblia eran buenos psicólogos, expertos de la vida, de la práctica de la vida, y pasaba lo mismo. Mire, en las tablillas de la antigua Persia, de la antigua Babilonia, por allá,
de hace 4.000 años, cuando un profesor alemán descubre cómo se descifra el lenguaje de pata de gallo de las tablillas, y entonces empieza a ver en el siglo XIX, que todo el mundo estaba apasionado por descubrir los orígenes históricos de Europa o de la cultura, empiezan a ver que el 80% de las cosas que dicen las tablillas es ¿por qué será que los hijos adolescentes son tan rebeldes y no nos escuchan, que nosotros tenemos experiencia? Los otros era la lista de la compra. Bueno, lo mismo que hoy. Entonces, ¿cuál era la pregunta? No, digamos de mi A ver si mi me he lado. desviado. Yo tengo una hipótesis, no es, digamos, a La manera de de Alberto, pregunta. sí, si se ponen a hablar. Sí, se ponen a hablar si hay alguien que es capaz de escuchar. Usted me dijo, ¿se le empañaron los ojos? Sí. Se me empañan los ojos cuando estoy, y cuando vi a esos dos viejos haciendo esa cosa tan impresionante, podría ser un psicoanalista comunitario, no podría serlo si no se me empañaran. Y si me largara a llorar con los dos viejos, tampoco podría hacerlo. Es decir, que las emociones en su sitio, salimos del Edipo y poco a poco podemos tener una mejor hermandad. Pues lo que voy a plantear acá no es propiamente una pregunta, sino un comentario que desearía complementar a usted. Es frente a lo que hemos visto recientemente en las declaraciones frente a la JEP, para continuar con la intervención de José Alberto. Vimos a el coronel Rincón, que es un coronel del ejército, quien estuvo involucrado en falsos positivos, propiamente no los ejecutó, sino que los legalizó, es decir, hizo todo un proceso de que esos asesinatos extrajudiciales se hicieran pasar por muertes ocurridas en combate y contar cuerpos, como se llama, digamos, esa práctica nefasta. Él estaba contando todo el esquema frente a los magistrados, en un par de veces, digamos, empezó a llorar, empezó a hacerse sus mea culpas, empezó, digamos, a secarse los ojos y demás. Ya empezó a exteriorizar todo eso y a sentir vergüenza por todo ese accionar. En esa misma, digamos, en esos mismos días, dos jóvenes, hijos de los diputados secuestrados y asesinados por las FARC, empezaron también a contar su odisea, su papel como víctimas, y empezar también, digamos, ese proceso de asimilación, ese proceso de llanto, digamos, todo ese proceso de exteriorización, y, digamos, también se veía de alguna u otra forma la culpa en uno de los relatos, porque, digamos, uno de los hijos de uno de los diputados decía: yo ese día abracé a mi papá, él estaba con una gripa, un resfriado, le dije que no se fuera, que se quedara, y él se fue, y yo me sentí culpable cuando él se fue. Entonces entra también todas estas, digamos, sensaciones de culpa, de vergüenza, de culpabilidad en ambos casos. Uno como más propiamente víctima y el otro como victimario, ¿no? Entonces, digamos, quisiera como que ampliara desde la lectura más psicoanalítica, más formada, estos procesos de exteriorización de los sentimientos y de las emociones. Sí, la culpa es algo propiamente humano. Hay gente que no la siente, que tiene una incapacidad de sentir culpa. Eso se llama los psicópatas, que a veces son asesinos o a veces son destructores de otras maneras. A veces hay destrucciones a nivel de la palabra, al nivel de los afectos enredados, a nivel de las perversiones, de los abusos. Hay un abuso de un niño, cosas así, hay un feminicidio, y de pronto los abusadores no tienen ninguna culpa. Es interesante ver en los juicios, cuando se filman, es bueno filmar los juicios al aire, al público. Y los periodistas dicen: hablaba con una absoluta frialdad, como si describiera una operación quirúrgica. Bueno, porque no tienen culpa. Son unos enfermos
de sociedades enfermas que fabrican psicópatas sin culpa. Entonces, tener culpa es de seres humanos. Esas personas que en los juicios se sentían culpables es porque son seres humanos. Hayan hecho lo que hayan hecho, habrá que juzgarlo por sus actos. Pero bueno, esos son seres humanos. Como decía yo, son cabrones seres humanos, pongámonos a hablar, porque ustedes saben lo que pasó. No lo sabe el juez. El juez sabe la parte encuadrable en las normativas de la ley, pero no en el alma. No se ocupa de eso. De eso se han ocupado los sacerdotes, ahora los psicólogos, los psicoanalistas, la gente del común que piensa por qué pasa lo que pasa. Pero realmente la culpa es un buen signo de que esa persona en esa exteriorización está elaborando algo de esa historia de maldad, vivida o ejecutada. Miremos lo que pasa con los llamados líderes sociales. Y más de lo que pasa es el cómo son vistos los líderes sociales por quienes o vivimos en las ciudades o estamos lejos del entorno donde ellos se mueven. Y por qué no decir también incluso por gente cercanas a ellos. A veces da la impresión de que el líder social, por definición, es visto como alguien indeseable, alguien que molesta, alguien que estorba, pero no solo al poder, sino a la propia comunidad vecinal. Hay muchos vecinos que te ven diciendo, pues que este reclama por todo, ese pelea por todo o esa molesta por todo, y son tan pobres y tan necesitados de reivindicación como el líder que está haciéndolo. ¿Cómo se explica eso desde el psicoanálisis? Es una situación claramente edípica, como decíamos antes, ¿no? Todo es en los extremos. Seguramente los líderes sociales a veces en una sociedad edípica también se pasan de extremos. Y también el que los critica, al cual el líder defiende, también se pasa de hipersensible, ¿no? Debe haber un poco de todo. Pero bueno, la naturalización de los horrores, que es una cosa que pasa en estas situaciones en los países en guerras crónicas, que al final la gente siente, bueno, esto es lo que pasa, me voy a trabajar. Claro, tienes que irte a trabajar. Ya estoy cansado de escuchar estas cosas, esto no tiene solución. La naturalización de los horrores en las sociedades en conflictos crónicos es un desastre, no es natural. No tiene nada de natural el feminicidio, el abuso de niños, el asesinato sistemático, histórico entre hermanos. Eso es un horror, eso no tiene nada de natural, eso es muy malo. Hay que decirlo. No tiene nada natural. Claro, uno termina ahí, como la vida cotidiana, hay que conseguir el arroz y qué sé yo. Bueno, y con suficientes razones para volverte indiferente, pero se arma una ideología de lo natural. Eso es una cosa natural, nos tocó. No es natural. En el ser humano no hay nada de natural. La mente humana es artificial, es del lenguaje que íbamos a hablar hoy, ¿no? De los símbolos, es una carne con símbolos, eso nos diferencia de los mosquitos, de las vacas, de los perros. Los perros casi hablan, pero no hablan. Tienen sistemas de reflejos, tienen afectos, tienen emociones. Pero el ser humano es un prisionero, un sujetado al lenguaje, que es una máquina simbólica de la que no nos podemos liberar, que es nuestra maravilla y nuestra condena. Entonces, de natural, nada. En el ser humano, cuando uno siente que hay una cosa que es natural, tiene que sospechar que ahí hay una falsa interpretación. No, es un desastre, no se puede vivir así. No se puede vivir así. Yo quisiera preguntar por el papel o que reflexionemos a partir del papel de la indiferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, todos estos asesinatos, digamos, conflicto fratricida, digamos, feminicidios, muerte de líderes sociales, oponerse a un sistema de justicia específicamente para la paz y demás, todo eso se va volviendo parte del paisaje, como decimos acá. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va generando como una costra de indiferencia en las mentes y en los sentimientos de las personas. Entonces da lo mismo que maten a uno que a 50.
¿ya? Da lo mismo que maten a un cantante, que maten a un líder social, que maten a un político, digamos, no hay, que maten a un niño, no hay, digamos, una referenciación de duelo frente al otro, ¿ya? No hay esa empatía que me genera a mí el duelo, que me genera a mí no ser indiferente frente a ese hecho. Entonces, eso, digamos, se remite también a esas condiciones primarias del Edipo, donde todavía no se ha verbalizado el sentimiento. Sí, sí. Ayúdame. Reoriéntame la pregunta. Sintetízamela. Él está intentando, a partir de que usted habló de naturalización, él está hablando de cómo la indiferencia, esa costra que nos va dando a la sociedad, ¿Qué hacer con eso? tiene que ver con esa naturalización de la que usted habla. Sí, es lo mismo, te vuelves indiferente. Es parte del paisaje, eso es lo que yo llamo naturalización. Sí, por eso digo ¿Y no. qué hacer para evitarlo? Psicoanálisis comunitario, ustedes perdonen la reiteración, es lo único que a mí se me ocurre y lo que mi experiencia me ha mostrado útil, realmente útil, ¿no? Porque ese es un tema de interés común a toda la población, y entonces uno puede encontrar alguna que esté más interesado, más sensible en el tema, y reunir 30 personas, 20, 30 personas, organizar una sistemática para reunirlas, para hablar de esa indiferencia, de esa naturalización, de esa parte del paisaje donde está el horror, y abrir ese espacio de conversación, a ver qué dicen esos seres humanos. Tienen mucho para decir, más de lo que ellos mismos creen. ¿Sabe si hoy día en las facultades donde se enseña psicoanálisis hay alguna cátedra o algún espacio que hable de psicoanálisis comunitario? No, eso es una cosa muy nueva, no es un invento personal, pero bueno, habemos, por decirlo así, una docena de personajes del mundo psicoanalítico que nos hemos ido acercando en el último par de décadas al psicoanálisis en lo social, a la clínica en lo social, en todo el mundo, ¿no? Yo tengo colegas en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, que soy de ahí, otros de Madrid, otros de Francia, en fin. La gente hace tiempos viene pensando esta cosa. ¿Y aquí en Colombia, además de usted? Que yo sepa, no. Bueno, hombre, hay mucha gente que no lo llama así, pero seguramente lo hacen, porque hay muchos psicólogos sociales que tienen el mismo enfoque, el mismo deseo, y hacen cosas parecidas. Yo le pongo ese nombre desde el psicoanálisis porque además ese nombre tiene el interés para mí de que incluye el escuchar ese inconsciente, ¿no? Dejando de lado ya todo el tema más que apoya la psicología social, por ejemplo, de las víctimas del conflicto, donde el psicólogo social y el Estado apoyan y ayudan y que es fundamental, pero esto es escuchar a esas almas. Hay gente que lo hace, pero no está estructurado en todo caso, es lo que le puedo decir. Pero hay diferencia, o mejor, explíquenos la diferencia entre el psicólogo social y el psicoanálisis comunitario. El psicólogo social es más un sociólogo, es más un consejero de las cosas que necesita la gente superar, es más un apoyo emocional. El psicoanalista es una oreja. Es una oreja de lo inconsciente, es alguien que cree en poner a hablar a la gente. Esa es la diferencia. Profesor, tengo entendido que en estos tiempos se está haciendo la política pública de salud mental. Desde la gobernación del Valle. ¿Usted ha pasado por algún proceso con ellos para reorientar o por lo menos incorporar en uno de los elementos el psicoanálisis colectivo? Bueno, lo he hecho en forma de un trabajo que hice durante 2 años, en el 2004 y en el 2005, con la gobernación, de clima laboral, al interior de los 250 o 300 funcionarios o trabajadores contratistas de la gobernación. Entonces hemos hecho talleres permanentemente durante 2 años, hasta donde hemos podido organizarlo, porque
como preguntaba don Alberto, y en las universidades no está, debiera estar. Entonces hay que abrir espacios. Estar organizado de una manera, tiene que abrir un huequito para ir organizando. Bueno, empezamos a hacerlo durante 2 años, fue muy interesante. Quedó mucha gente sensibilizada. Cuando paso por la gobernación me dice, doctor, ¿por qué no sigue con eso? Fue muy bueno. Bueno, los que no me lo dicen a lo mejor no están de acuerdo, pero yo creo que fue una experiencia muy interesante directamente de talleres de este tipo, aunque los llamamos clima laboral, para mejorar todas estas tensiones hasta donde aprendí ahí propias de los organismos públicos, de muchas dificultades en el tratamiento personal de los compañeros, ¿no? Entonces, para mejorar eso, las estadísticas de entrada y de salida del trabajo dieron una mejoría interesante, Y eso redunda en lo social, en la salud personal, disminuye el estrés. Dejé ese rastro. Ahora mismo tenemos el problema de ¿cómo se llama? El desmonte de la facultad de la policía, con el Código de Policía, de impedir que las personas puedan consumir drogas y bebidas alcohólicas en espacios públicos. Y esto ha generado todo un debate entre el prohibicionismo y el permisivismo, si se puede decir de manera caricaturesca. Pero a lo que quiero es que usted nos comente qué hay detrás del consumo de drogas, más allá que los circuitos, no sé, los químicos cerebrales, a unos los impulsen más que a otros. ¿Qué hay inconscientemente detrás de ese ambiente de drogadicción? Una falta de espacio de conversación en la cultura a todos los niveles. Una falta de educación familiar, una falta de capacidad pedagógica en las entidades docentes, una falta de conversación cultural entre los vecinos. Entonces los jóvenes nacen en un lugar sin lugar, porque el único lugar es el de la palabra para el alma humana. Entonces, como está metido este asunto de la droga por 33 razones en la sociedad, entonces se drogan y tienen la fantasía o a veces la realidad de que eso los destapa, como el alcohol. Sabemos más del alcohol que de estas otras mandangas. La gente que está toda metida para adentro con sus cosas se va en un grupo de viernes cultural con sus amigos y se pone a tomar trago y se desinhibe, y eso le hace bien. Lo que pasa es que si no aprende a hacerlo sin alcohol, ese bien se vuelve en contra porque no sabe cómo meterlo en su sistema, ¿no? Entonces las drogas son una cosa así. Te ofrecen una especie de paraíso artificial que a veces se cumple por momentos, pero no se estabiliza. La cocaína lo produce, la gente que consume cocaína se pone a hablar como loros. Yo he llegado a andar caminando por la ciudad y escuchar a través de una puerta en una casa cualquiera voces hablando muy rápido, muy fuerte, muy acelerado. Estos están con cocaína. ¿No? Entonces, claro, te desinhibe, pero te desinhibe de una manera que tú no sabes cómo recogerla después. Entonces ahí te metes en la dependencia. Pues, profesor, me parece que este enfoque de verbalizar, de hablar sobre las emociones, que es un enfoque evidentemente desde el psicoanálisis, es lo que Colombia necesita, digamos. Y no solamente para subsanar el conflicto y las huellas del conflicto político, sino también del conflicto cotidiano, del que hablaba yo cuando mencioné la alta tasa de homicidios en las fiestas familiares y demás. Es necesario que esta obligación de hablar, de verbalizar, de exteriorizar todo, llegue a los medios de comunicación. ¿Y cómo llegaría? Me has cogido fuera de base. A ver, explícame un poco más lo que tienes en mente. ¿Cómo hacemos para que los medios de comunicación entiendan que es importante hablar, que es importante transmitir sus emociones a partir de la palabra y que la gente los entienda por medio de los medios?
Habrá que empezar a decirlo, ¿no? Habrá que tomarse en serio. Bueno, me impresionó tu manifiesto de que creo que es lo que Colombia necesita. Bueno, yo estoy de acuerdo, hay que empezar a decirlo. Yo creo que eso es lo que Colombia necesita. Necesitamos hablar de otra manera, necesitamos aprender a conversar. No se trata solamente de una catarsis emocional y que lloremos y nos abrazemos como una droga. No, incorporar la idea de aprender a conversar, ¿no? Que no sea solo con un padre autoritario, omnipotente, como en las iglesias que pupulan por todos lados, de Nuevo Cunio, donde hay un pastor que no puede cerrar la boca, están sentados en la palabra. No, que hable la gente desde su saber eterno e interior, de sus propias experiencias, ¿no? Eso es lo importante. Habría que empezar por enfatizarlo y creer en la idea, pensársela, y si a ti te convence, yo te diría que la repitas y que la vayas elaborando y que la comentes a los colegas y que se difunda. Yo creo que eso es muy importante, empezar a hablar de eso. Ahora que Sebastián hace referencia a los medios de comunicación, yo quiero pedirle a usted que nos haga su lectura sobre un hecho que se volvió, en mi opinión, aleccionador. El conflicto que vivió el periodista Daniel Coronel con la revista Semana y la forma como después de 15 días la revista Semana y Daniel Coronel, digamos, lo hacen las paces y vuelve el periodista a escribir en la revista. ¿Esto usted cómo lo lee? ¿Le sirve al país? ¿Le manda un mensaje certero, asertivo, o por el contrario acaba de confundir más este ambiente de polarización? Sí, no, lo hablábamos recién fuera de micrófono, ¿no? Me parece una situación simbólica muy interesante para muchas cosas de esta polarización social, ideológica. Pero antes de contestarle concretamente, quisiera hacer una pequeña introducción de cuál es la importancia desde el punto de vista del psicoanálisis de los medios de comunicación. Entonces, yo diría que la importancia es muy elevada, ya sea para bien o para mal. Tienen una enorme capacidad de influencia psíquica en la población, ya sea para manipularla hacia el mal, hablemos así, para que se nos entienda, o para llevarla, o si se quiere decir manipularla, llevarla hacia el bien, digamos así, ¿no? No me gusta mucho esta palabra que uso, pero bueno. Tienen una enorme influencia por razones psíquicas, inconscientes, profundas, que otro día puedo yo tener mucho gusto en explicar, ¿no? Después su pregunta, hombre, me parece que fue una cosa que pone a pensar, debiera poner a pensar al país, porque fue una gran confrontación a favor de la libertad de prensa, yo lo entiendo así, ¿no? Lo que Coronel hace cuando critica a sus propios empleadores y cuidadores profesionales, como él reconoce de esta revista, que parece que es un ejemplo de libertad de prensa, política, de autocrítica, de crítica. Bueno, y que de pronto lo votan por una cosa de... Usted lo escribió muy bien, ¿no? en su tweet. Por una cosa de poder, bueno, lo que dijo él. En contra de toda la tradición y el prestigio de este medio de difusión. Bueno, eso se convirtió en un debate nacional sobre la libertad de prensa, que a mí me parece que la libertad de prensa es fundamental y esencial en el crecimiento de una sociedad, porque si al que manda no lo cuestionan, ese no puede crecer, y toda la estructura del poder no puede crecer, y el pensamiento de la gente no puede... Nos tienen que cuestionar para que podamos pensar. No tenemos que tener miedo a eso, ¿no? Solo de la libertad nace la capacidad de reflexión, ¿no? Entonces después Coronel vuelve. Usted me decía, don Alberto, que a usted le parecía un gesto que apoya la unión entre los opuestos que padecemos, ¿no? Y a mí me parece muy interesante como usted lo plantea. Yo creo que sí. Es una salida como de maduración de esta oposición edípica, donde yo soy bueno y tú eres malo y no hablo más contigo y te mato.
Como lo dije, está bien, es un psicodrama de niños de 3 años, ¿no? Después le pegan un piedrazo en la cabeza al amiguito. Y no, se tienen que pegar. Bueno, pero hablale más. Así es. Última pregunta. Bueno, profesor, a manera de cierre, quisiera dar la palabra a usted que nos haga una invitación a los televidentes, a todos, en el que destaque, digamos, lo fundamental y lo importante de esta mañana, lo que hemos abordado. Mi síntesis. Sí. Hablar y escucharnos, ¿no? Yo creo que tenemos que darle una importancia fundamental en la vida a poder conversar y a poder, cuando conversamos, escuchar al otro. No para estar de acuerdo, escucharlo no es darle la razón, es para escucharlo, para saber. Si el otro no nos dice lo que piensa, no hay manera de saberlo. Solo cuando nos lo dice lo podemos saber. Y ahí lo tenemos que escuchar. Entonces, conversar es un valor esencial, un valor que hay que priorizar en esta época, un valor eterno, no digo nada nuevo, pero que es esencial, hay que recuperar ese valor de lo esencial y sobre todo en el conversar escuchar. Me acuerdo de los antiguos mitos árabes del desierto, donde se encuentran dos vecinos de cientos de kilómetros en una caminata por ahí y se encuentran, entonces se dan la mano, se miran a los ojos y se quedan hablando media hora de cómo te va, de cómo le va a tu familia, de cómo están tus camellos, de cómo va la economía, de quién se murió, de quién sigue vivo, de qué piensan, no sé, media hora hablando de eso. Unos tontos beduinos. No, unos sabios humanos que se ponen a conversar porque saben que eso es fundamental. Esa es mi síntesis. Y bueno, y con esa síntesis que usted nos hace, una mirada como si fuera el espejo de por qué aquí, siguiendo con su tesis de lo edípico que somos como sociedad, por qué aquí somos tan malcriados y cuando salimos del país somos tan bien criados, los mismos colombianos que nos manejamos mal. Porque somos, ¿cómo se dice? De la malicia indígena, ¿cómo se dice? Maliciosos. Astutos, somos muy astutos. Finalmente hemos sabido sobrevivir en este desastre. Con perdón, pido perdón porque soy extranjero. Pero creo que hay que decirles estas cosas porque pasan en todos lados. Bueno, miren mi país. ¡Qué horror! Bueno, entonces creo que eso nos vuelve astutos. Entonces cuando estamos en otro entorno, inmediatamente cambiamos el chip. Pero eso es un chip para ese entorno. No contaban con mi astucia, decía el Chapulín Colorado, ¿no? No, somos muy astutos. Tenemos una gran inteligencia basada en la astucia recogida para sobrevivir en estos vericuetos históricos, ¿no? Pues, amables televidentes, si interpretamos adecuadamente la tesis que el profesor Luis Schnitzman nos está mostrando en este rato, es ir más allá de nuestro estado edípico como sociedad. Él, en sus palabras de psicoanalista, nos dice que somos una sociedad infantil todavía, que no hemos pasado de ese primer estado psíquico en el que no sabemos si amar más u odiar más, ser más generosos o ser más agresivos o menos. Y eso, de alguna forma, se extrapola, es decir, se dimensiona en el conjunto social y es lo que permite que este caldo de cultivo de tantas violencias, de tantas intolerancias, de tantas mezquindades nos tenga entrampados. La invitación es cómo hacemos, y en eso los medios de comunicación por un lado y la academia y la escuela por el otro tienen mucho papel que jugar para que nos enseñen a conversar, pero con algo que él insiste mucho, a conversar escuchándonos, que creo que es nuestro verdadero hándicap, que nosotros hablamos pero no conversamos, hacemos discursos para que otro escuche sin saber si escucha. Lo que queremos es ser nosotros los que hablemos.
Se trata de cómo encontrarle el mecanismo a que cuando haya alguien que habla, alguien me escuche. Y cuando alguien me hable a mí, tenga la certeza de que yo lo escucho. ¿Tengo 10 segundos? Sí. Una propuesta. Hagamos un taller para pensar cómo escuchar al aire en un programa con 15 personas. Se lo pongo fácil. O sea, traemos 15 personas. Sí, que les y hacemos interese una especie hablar foro. de la escucha y de la conversación. Pues entonces vamos a hacerlo, vamos a promoverlo con la presencia y la orientación de el profesor Luis Schnitzman para que hagamos ese ejercicio dialogante. ¿Cómo hacemos para que nos volvamos una sociedad más dialogante, menos discursiva? Que aprendamos que la construcción colectiva no es simplemente imposición de los poderes, sino construcción de las experiencias que todos tenemos. Es un tema muy complicado, es un tema que no es fácil de entender, porque generalmente tanto los medios de comunicación como los señores y señoras que están afincados en el poder están interesados en que todo lo reduzcamos a que es que estás conmigo o estás contra mí. Y no es ese el dilema que tiene Colombia. El dilema que tiene Colombia es: seamos una sociedad menos infantil. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.